Hola, profe, sin problema. Hola, bien. Ahí mientras los demás se van uniendo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso, una retroalimentación, más bien, ya para cerrar nuestra unidad 4 e iniciar nuestra unidad 5, que ya se había iniciado la semana pasada. Entonces, a modo de cierre, podemos recordar qué era lo que habíamos dado en la unidad 4. Contenidos, profe. Esa era nuestra unidad 5. Sí, ya se había iniciado. Pero en la clase presencial la profe les había dado un repaso bastante, o sea, que nos llevó más de una hora de objetivos, ¿verdad? Todavía. ¿Verdad? Bien, ¿y qué teníamos como palabras claves en la unidad 4? Buenas, Licia. Sí, Joana, muy bien. Fines, metas, propósitos, objetivos. Habíamos hablado de la taxonomía de Bloom. ¿Para qué nosotros estábamos interesados en hacer o en intentar, digamos, empezar a escribir los objetivos? ¿Dónde vamos a usar esos objetivos? En nuestro plan de clases, profe. Sí, en ese plan de clases. Muy bien, Augusto, gracias. Entonces, yo les había explicado un poco que desde lo que es la unidad 4, objetivos, vamos por unidad 5, contenidos, vamos después a unidad 6, que va a ser métodos y técnicas, unidad 7, que va a ser evaluación. Esos son los componentes fundamentales de una planificación de clase. No hay un modelo único de planificación, eso creo que ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Depende de la institución y de cómo quiere que se presente la planificación. Hay diversos tipos, está el mensual, está el anual, está el diario también, ¿no? Y por supuesto, en universidades que son semestrales están las planificaciones semestrales. Entonces, son los puntos básicos para lo que es una planificación de clase. ¿Por qué nosotros hablamos de planificación de clase? Porque ustedes desde el primer año tienen sus famosas prácticas docentes. Creo que en primer año me habían explicado que no van todavía a hacer las prácticas como tal, pero sí ya iniciarían en un segundo año. Entonces ya tienen que tener todas las herramientas para poder ir preparados en lo que va a ser el aula, ¿verdad? Entonces, esa planificación que nos permite Organizar, profe, cómo vamos a distribuir el contenido que tenemos que enseñar. sí, es muy importante, gracias Augusto, es muy importante entender que esa planificación, aparte de organizar, ¿verdad? Nos da un tiempo, tenemos que entender que hay un tiempo delimitado, tenemos una secuencia a seguir, ¿verdad? Y depende, por supuesto, depende del nivel en donde nosotros queramos hacer las prácticas. Algunos se animan a hacer en educación inicial, educación escolar básica, educación media o educación superior. Entonces,
Es fundamental tener una planificación. ¿Por qué? Porque uno ya debe ir estudiado, no es que vos vas a entrar en tu clase y vas a empezar a estudiar, ¿verdad? Entonces, como en la planificación tenés tus objetivos, vos ya sabes qué es lo que querés lograr con los estudiantes, con tus estudiantes. Y de acuerdo al verbo y al nivel de categoría de Bloom que queremos lograr, es que trabajamos con los estudiantes. Entonces, si yo pido un primer nivel que es de conocimiento, ¿qué es lo que voy a trabajar con ellos? Memoria, profe. Memoria, definiciones, conceptos, leyes. Y si yo quiero que comprendan, que ya es mi segundo nivel, ¿cómo voy a trabajar con mis alumnos si yo estoy pidiendo que comprendan un texto, por ejemplo? ¿Qué voy a hacer yo en aula? Análisis, profe. Análisis crítico. Muy bien. Les voy a pedir una tarea, voy a corregir la tarea y ahí me voy a dar cuenta si es que ellos pueden comprender lo que leen. Porque tenemos muchas quejas de los alumnos no comprenden lo que leen, te dice, ¿verdad? No interpretan preguntas a veces, no interpretan el texto que leen. Entonces, todo eso se trabaja. Si uno quiere conseguir alguna cosa con sus estudiantes, tiene que trabajar en clase para poder conseguirlo. Pero no es decir, no, queremos que comprendan, pero yo como profe luego no le estoy dando esos ejercicios para que comprendan. ¿Va a comprender? No, no va a comprender. Bueno, es así. Bien, entonces habíamos iniciado la unidad 5. La unidad 5 es de contenido. ¿Cuál es la definición que tenemos nosotros de contenidos? Habíamos trabajado ya una definición. ¿Dónde yo iba a conseguir? Primero vamos a entender la definición de contenido. Sigo esperando una respuesta. Ya habíamos trabajado nosotros una definición de contenidos. Y mi segunda pregunta es, ¿dónde conseguimos los contenidos para nuestras aulas o para nuestras clases? En el MEC y en nivel universitario, creo que de manera autónoma más, profe. Sí, sí, por eso que estábamos justamente, ¿se acuerdan cuando yo les trabajamos sobre objetivos, verdad? Yo les dije que había dos leyes fundamentales, que son las leyes que rigen la parte educativa. Hay muchísimas leyes más, sí, hay muchas más, pero las bases de lo que es educación en educación inicial, escolar básica y nivel medio, y un poco también de superior, es la ley 1264/98, que es la que tienen ustedes en su unidad 1. Ahora que estamos tratando de trabajar también un poco educación superior, es súper importante que ustedes entiendan que hay una ley de educación superior y de hecho que ya habíamos trabajado esa ley de educación superior varias veces, porque varias veces les cité las 4.995, que es /13, que crea al tiempo lo que es la Agencia Nacional para la Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y también el Consejo Nacional de Educación Superior. Entonces, esas son las bases en las cuales se rige la educación. ¿Dónde encontramos esos contenidos? Y muy bien, Augusto, en el Ministerio de Educación y Ciencias. Nosotros necesitamos alguna cosa. Generalmente, para casi todos los colegios está el currículum, que es del Ministerio de Educación y Ciencias.
No todos los colegios se basan en ellas. Yo ya les expliqué que, por ejemplo, el Experimental Paraguay-Brasil tiene un currículum propio. Bueno, no se rige por el del MEC. Por otro lado, para educación superior, ¿dónde conseguimos? Conseguimos en lo que se denomina proyecto académico. Voy a apagar un ratito mi cámara, disculpen, porque me molesta mucho mi ojo. Proyecto académico. ¿Qué es un proyecto académico? ¿Ya hablamos de eso o nunca les mencioné? Porque no recuerdo muy bien. Creo que sí, pero no profundizamos mucho, profe. Ujú. Bien, el proyecto académico es justamente un proyecto educativo en donde encontramos todo lo que tiene que ver con la formación del estudiante o lo que queremos que se logre con el estudiante en cualquier carrera. Entonces, tenemos un proyecto académico, por ejemplo, para la carrera de Ciencias de la Educación, que es lo que nos reúne ahora. Tenemos un proyecto académico. En la facultad les voy a citar los 6 proyectos académicos que son de las 6 carreras, ¿verdad? Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación, Letras, Filosofía, Historia y Psicología. Cada carrera tiene su proyecto académico. ¿Y qué hay en ese proyecto académico? Tenemos todas las materias, la cantidad de horas teóricas y prácticas que tienen que tener, ¿verdad? La correlación de las materias que se tienen, ¿verdad? Y por supuesto salen los contenidos. Tenemos los famosos programas de estudios. Esos programas de estudios se desprenden del proyecto académico. ¿Y cuáles son los programas de estudios? A ver, en educación, ¿quién me puede citar? Ahora que estamos en primer año. ¿Qué tienen ustedes? Ustedes tienen programas de sus respectivas materias. ¿Qué materias llevan en primer año? Fuerza, gente. En mi época yo llevaba, creo que, a ver, no me acuerdo más, 6, 8 materias por ahí. Pero creo que uno era literatura, o sea, lengua castellana, que yo ya había homologado porque yo ya había seguido justamente lengua castellana en historia, entonces el programa era el mismo, homologué. Lógica, también homologué. Y filosofía, creo que homologué. Bueno, de esas me acuerdo, que son las que yo homologué. Después creo que teníamos metodología, pedagogía, y esas eran las materias. Nosotros no llegamos a tener didáctica. En la carrera no había didáctica. 11 materias, ay, qué lindo. Yo tenía 7 nomás, 6, 7 por ahí. Muy bien, ¿y cuáles son las materias? Díganme, por favor. Ya tengo un dato, son 11 materias. El siguiente dato, ¿cuáles son las materias? Porque acá podemos, una vez que ustedes me digan, podemos ver cuáles son las materias profesionales, las materias complementarias. Bueno, ¿cuál es la profesional? La que va a trabajar en tu campo profesional específicamente. Bueno, Profe, nosotros tenemos didáctica, pedagogía, matemática, guaraní, metodología de la investigación, cultura paraguaya, cierto, cultura, me después olvidé, me a olvidé. ver, psicología, Ujú. biología, Así es. después, ¿qué más? Me faltan 3 materias. Bueno, pero no te preocupes, demasiado bien está. Te agradezco, sí que muchísimo. Yo ya me olvidé de toda mi materia. Hace 11 años que ingresé. No te enojes conmigo, ¿verdad? Hace 11 años que ingresé, encima 3 homologué. Entonces, me acuerdo de algunas, pero, por ejemplo, biología yo tenía en segundo año. Yo no tenía en primero. ¿Verdad? Metodología sí teníamos de primero a tercer año. Creo que en cuarto no teníamos. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea que, bien. Entonces, ¿cuáles te parecen que son ahí las materias?
profesionales. Podemos citar dos nomás, Laura. Y para mí yo creo que sería didáctica y pedagogía. Didáctica y pedagogía, súper bien, son materias profesionales. Licia, creo que alzaste la mano, o me pareció nomás. Práctica profesional, me encanta. Bueno, esa sí es una profesional, ya te hice lo así, bien grande profesional, ¿verdad? Más claro, agua. Entonces, son ya materias que les va preparando a ustedes para el campo profesional, desde el primer año, ¿verdad? Todo eso está en el proyecto académico. Entonces, como les digo, se desprende de ese proyecto académico las materias que ustedes tienen, las horas teóricas y prácticas y por supuesto, sí, metodología también. Es que metodología está en todas las carreras, en todas las áreas, en todos los años y en todos los niveles, porque también van a tener en posgrado. Yo habré seguido, sin mentirles, 7 veces metodología de la investigación. Ya. 7 veces. Y claro, me van a decir, no, pero esta no era el área que vos habías seguido, porque yo seguí en historia, seguí en educación, hice la maestría en historia, estoy haciendo la maestría en educación, y en todas está la metodología, ¿verdad? En las especializaciones también. Entonces no hay forma de convalidar metodología, lastimosamente, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir aprendiendo el método cualitativo y cuantitativo. Entonces, tenemos de ese proyecto académico, como les digo, que se desprende el programa de estudios. Entonces, ese programa de estudios, y ahí es donde yo estoy queriendo llegar, porque ese es el programa de estudios en donde nosotros tenemos nuestro contenido que vamos a desarrollar. ¿Dónde lo consigo? Ustedes tienen programas de estudio. De todas esas materias que me mencionaron, de metodología, de didáctica, de práctica profesional, pedagogía, biología, psicología, lengua y literatura. No sé si tienen lógica. ¿Tienen lógica o ya no tienen lógica? No. Muy bien, muchas gracias. Y plan de clases tenemos, profe, pero programa de estudios no sé si sería lo mismo. Tu programa de estudio es tu guía didáctica. ¿Tienen guías didácticas? Sí, sí tenemos. Esos son los programas. Entonces, si vos querés buscar y encontrar alguna cosa, en el caso de, me decís, a ver, yo quiero ver cuál va a ser la siguiente unidad en didáctica. Ahora estamos desarrollando unidad 5 que es contenido. Yo quiero ver la unidad 6. Voy a mi guía didáctica para ver cuál es la unidad 6. Y ahí vas a encontrar cuáles son las unidades que se van a desarrollar, cuáles son los temas. Tenés un cronograma también en tu guía didáctica. Que la guía didáctica termina siendo muy parecido a una planificación. Se planifica, bueno, se planifica lo que se quiere hacer con los estudiantes, cuáles son los contenidos más importantes, qué es lo que queremos que se aprenda. Tenemos una bibliografía básica, tenemos una fundamentación de la materia, tenemos objetivos o competencias de la materia. Entonces, ese es su programa de estudios en educación superior, al menos en la Facultad de Filosofía. Nuestro programa de estudios se traduce a guía didáctica. Ahí ustedes van a encontrar todo, o deberían de encontrar todos los contenidos que se van a desarrollar a lo largo del año. Muy bien, entonces,
seguimos con esto. ¿Qué es un contenido? ¿Qué son los contenidos? Es un conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas y de actitudes, ¿verdad? ¿Qué queremos que se logre por parte de los estudiantes? A través siempre del proceso de enseñanza-aprendizaje, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las habilidades y destrezas? Eso llegamos nosotros a mencionar en la clase hace dos o tres clases atrás por ahí. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la diferencia entre habilidades y destrezas? Sí, profe. Habilidades creo que se refería a tu capacidad innata de hacer las Sí. cosas y destreza se refiere al despliegue de tus habilidades a lo largo del curso, o sea, cómo vas mejorando. Muy bien, Augusto. Es una predisposición. La habilidad es una predisposición y la destreza ya es ese conjunto o la experiencia que tenemos. Entonces, hablamos de que alguien tiene destreza cuando ya hizo tantas veces alguna cosa, o sea, tiene experiencia en algo que lo hace de manera fácil y rápida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la escuela tradicional. ¿Cómo era la escuela tradicional? A ver, creo que acá la mayoría son muy jóvenes, ¿verdad? Tienen entre 18 y 19. La tradicional es la de convenio, profe. Ujú. ¿Cuál es la característica? ¿Qué características tenemos en una escuela tradicional? ¿Qué características podemos rescatar de una escuela tradicional? ¿Cómo es el docente? ¿Cómo es el estudiante? Propuso que la enseñanza tiene que ser en etapas, organizando la educación en niveles que correspondieran al desarrollo de los estudiantes. Esto es precursor de los sistemas educativos actuales, divididos en Ujú. grados o años escolares. Sí, hasta ahora tenemos esto. En la universidad también. Está dividido por años. Tenemos divisiones por materias. ¿No? Y en la escuela también. Entonces, ¿cuál es la característica, aparte de eso, del docente en una escuela tradicional? Que hablamos nosotros en nuestra unidad 3. ¿Cuál era nuestra unidad 3? Era teorías del aprendizaje, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los dos modelos que estudiamos? No era lo de conductismo y no, conductismo Sí, está bien. y cognitivismo, profe. Sí, esos son, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a relacionar esas teorías del aprendizaje conductista, constructivista, nuestra unidad pasada que es objetivos con esta unidad que es contenidos?
Espera que, profe, me forzó la pregunta, ¿puedes repetir? No, no te preocupes, vos sos lo único que me responde y te agradezco, ¿verdad? Pero yo veo otras, no otras caritas, pero sí otras fotitos por aquí también, ¿verdad? Entonces, mi pregunta en general es, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo o qué es lo que estoy haciendo en este preciso momento? Estoy tratando de hacer una concatenación, una interrelación entre las últimas tres unidades que fuimos dando. Teorías del aprendizaje, objetivos y contenidos. ¿Cómo hago yo un seguimiento, una concatenación entre estas tres unidades? Es importante aprender las teorías del aprendizaje. Es importante conocer para qué me va a servir una teoría del aprendizaje. Vamos a la parte útil, a la parte práctica. ¿Me va a servir solo para aprender o tengo que hacer algo con esa teoría? Tenemos que saber utilizar nuestro conocimiento, profe, y construir algo positivo con eso. Hacer un conocimiento significativo y influir en la educación de alguna manera. Sí, muy bien. Entonces, teniendo de base mi teoría del aprendizaje, teniendo ya mis objetivos todos prestos en mi planificación, tengo unos contenidos. ¿Quién elige los contenidos que va a desarrollar? El docente. ¿Quién elige el enfoque del contenido o qué es lo que quieren que aprendan los estudiantes? El docente. Bueno, el MEC es flexible, los programas de estudios de la educación superior también. Te da unos contenidos generales, no te desglosa el contenido. Ellos te dan temas generales. ¿Quién desglosa ese contenido? Lo desglosa el docente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ver o qué tenemos que tener en cuenta para poder elegir los contenidos? Voy a poner nomás a mi estudiante porque es largo. O tengo que tener una selección de criterios para poder elegir un contenido. Muy bien. ¿Cuál sería un criterio, dice, para elegir un contenido? Pero si nos damos lo más complicado, ¿cómo vamos a intentar que nuestro alumno analice, sintetice y evalúe? Ah, qué buena pregunta, ¿verdad? Acordate de nuestra taxonomía. Nuestra taxonomía llega hasta el sexto nivel. Podemos en las primeras clases llegar hasta un tercer nivel, pero te pide que vos llegues después al sexto.
Y más cuando están a punto de ser profesionales ya. ¿Verdad? Sí, debes ir subiendo. ¿Y para eso qué necesitas? Necesitas un tiempo determinado también para poder conseguir ciertos objetivos. Nosotros, por ejemplo, estamos a septiembre. ¿Qué te parece si es que seguimos con la unidad 1? Uno de los criterios es la relevancia. ¿Qué tan importante es el contenido que yo voy a desarrollar con mi estudiante? ¿O qué tan útil es el contenido que yo voy a desarrollar con mi estudiante? ¿Le va a servir para el campo profesional? ¿Le va a servir? Sí, genial. Se sigue. ¿No le va a servir? Entonces, ¿para qué le voy a dar si no le va a servir? Algo que ya está desfasado. ¿Lo podemos ver desde el campo histórico? Sí, como una cultura general nada más, pero no como algo que le va a servir. Bueno, sobre todo en educación. ¿Por qué? Porque educación, ustedes saben que las informaciones son constantemente, digamos, dinámicas, o sea, tenemos nueva información cada año, en cada momento. Entonces, lo que te dicen los docentes de educación es hasta 5 años puede servir una información, más de 5 años ya se considera obsoleto. Bueno, porque constantemente se está haciendo investigaciones en el campo de la educación. Entonces, hoy en día, y pongamos un ejemplo sencillo nada más, pongamos la inteligencia artificial. ¿Cuándo se lanzó la inteligencia artificial de manera oficial? ¿Hace 5 años ya? ¿O menos tiempo? Sí, 2022 se lanzó la IA. ¿Y para qué nos sirve la inteligencia artificial? Nosotros que estamos en campo de educación, no podemos desconocer eso. De hecho, hay muchísimas charlas últimamente, estuve mirando al menos yo. Bueno, hay charlas, hay debates, hay seminarios, hay cursos sobre inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿Qué hace la inteligencia artificial? Les quiero escuchar un poco. ¿Cómo? Ahora decime cómo ayuda. ¿Conocen ustedes aplicaciones de inteligencia artificial o no? En lo personal, profe, yo uso mucho ChatGPT y me gusta mucho trabajar con esa IA para ¿Con cuál? desarrollar correctamente las respuestas. Perdón, Profe, ChatGPT. con ChatGPT. Vos sabés que ChatGPT ya es desfasado, Augusto. profe, yo no sé si ¿Puedo me creer? escuchas. Te escucho, Alicia. Sí, ¿Estás bueno, hablando con te Augusto? voy a dar una respuesta a lo que habías preguntado, para qué nos puede servir a nosotros. Ujú. O sea, más bien a nosotros como docentes nos puede ayudar a identificar áreas donde los estudiantes necesitan más apoyo, automatizar tareas como la corrección de ensayos, proporcionar recomendaciones personalizadas que más bien mejoran el aprendizaje. Ujú. Acuérdense Es que mi opinión. es una herramienta. La inteligencia artificial es una Y sí, herramienta. sería una herramienta para nosotros también que
o sea, tampoco quedarnos allá en el pasado y tipo, no innovar o no adecuarnos a las nuevas tecnologías que estamos teniendo. Sí, porque si ustedes no se adecuan, sus estudiantes sí se adecuan rápido, ¿eh? ¿Verdad? Sí, nos van a pasar por encima. Sí. En la universidad en donde yo estoy trabajando, tenemos una aplicación, una extensión en lo que es la plataforma, ¿verdad? En donde se presenta el trabajo del estudiante y te va citando, o sea, automáticamente de dónde sale la información, ¿verdad? De qué página de internet, en un 90% creo que sale de fiabilidad, ¿verdad? Entonces, te presentan como suyo el trabajo y vos pasás por esa aplicación y ya sabes qué tanto por ciento fue realmente escrito por el estudiante, ¿verdad? Es súper interesante. Por eso les hablaba yo de lo que es la IA, ¿verdad? Hoy en día tenemos una facilidad, sí, hay mucha facilidad por la IA, pero es una herramienta que pretende ser útil. Fue lanzada en el 2022, especialmente para el área de educación. ¿Por qué? Porque el ChatGPT, que es lo que decía Augusto, me gusta mucho trabajar con esto. Vos le haces preguntas y te va respondiendo. Lo malo de esto creo que es que no te da citas, ¿verdad? Tengo entendido. Que son preguntas y respuestas, ¿verdad? Puede estar equivocada la inteligencia artificial, puede estar equivocada ChatGPT. Te dice, te aclara luego que no es 100% y que es actualizada al año 2022. Entonces es un poco conocer, ¿verdad? Y aparte del ChatGPT, que es para las preguntas y Profe, respuestas, tenemos también otras aplicaciones. Te escucho, Augusto. ChatGPT sí da citas, pero tiene como o sea, al comienzo tenía como un filtro conmigo para ofrecer esas citas y varias veces le llegué a pedir citas y no me quiso dar o como que me evitó la pregunta Ah, mira. y yo lo que hacía era configurar mi respuesta. Le decía, necesito que todas las preguntas que te haga tengan una cita. Y varias veces le dije hasta que ahora en cualquier momento, cualquier pregunta que hago, sí o sí le pido con una palabra más fuente y ya me entrega la cita. Ujú. Interesante, Augusto. Ujú. Hasta donde yo tenía entendido, al menos no ofrecía citas, ¿verdad? Bien, entonces, como les digo, tenemos otras aplicaciones también. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque viene muy de la mano justamente con los contenidos. Necesitamos algún contenido, necesitamos que desarrolle alguna cosa, necesitamos buscar algo, ¿por qué no acudir a la tecnología? Acudamos, pero de manera inteligente nada más, ¿verdad? Porque la IA todavía no va a dar clase por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que dar clase. Pero nosotros seleccionamos el contenido y seleccionamos la cantidad que vamos a desarrollar con los estudiantes. Ustedes tienen que analizar primeramente a qué nivel van a ir a desarrollar la clase. Entonces, ¿qué tipo de contenido voy a dar? No voy a dar el mismo contenido en la cátedra de historia de séptimo grado, que tenemos historia nacional colonial, ¿verdad? A un alumno de tercer año de la carrera de historia que está llevando justamente la materia historia nacional, época colonial. No voy a dar lo mismo. Sí puedo sentar las bases en un séptimo grado, pero no puedo pretender que aprenda lo mismo que mi alumno de tercer año que está a un año de terminar la carrera. Bueno, entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que ver y tenemos que tener ese criterio para la elección de contenidos. Muy bien, entonces tenemos también, aparte de esa relevancia, tenemos que tener en cuenta qué tan útil, porque hablamos también de ese tema, qué tan útil va a ser para el estudiante. Y hablamos también de una realidad. El contenido que nosotros desarrollamos no puede estar muy, muy fuera de una realidad del estudiante, porque no lo va a aprender, no lo va
poder interiorizar si es que no se encuentra de algún modo identificado con el contenido que yo estoy dando. Entonces es importante también que se pueda entender un poco eso, ¿verdad? También tenemos unos contenidos que son los denominados transversales. ¿Quién me puede decir qué es un contenido transversal? ¿Ustedes no dieron contenidos transversales en su colegio? Creo que no, profe, hasta ahora no hablamos de eso que yo recuerdo. ¿No? Si yo te doy un contenido, por ejemplo, Augusto, educación en valores, es un tema que se puede mencionar en todas las materias, en todos los cursos. Entonces a eso nosotros denominamos un contenido transversal. Es un contenido que está presente en todas las materias y en todos los años. Nosotros hablamos de nuestros objetivos en la unidad anterior que tenían 3 categorías. ¿Cuáles eran esas categorías? Bueno, Alicia, está bien, entiendo, no te preocupes. 3 categorías tenía nuestros objetivos. Nuestros contenidos también tienen 3 categorías. ¿Cuáles eran? A ver si se anima Bárbara o Joana, Diana. Licia está en el colectivo. Ángel, ¿vos seguís en el colectivo o no estás en el colectivo? María Montiel también está. Nayara, Arnaldo. Laura estuvo también hablando un poquito. Augusto, no te quise citar porque vos angas sos lo único que me responde. Profe, no es de contenido psicomotor, contenidos afectivos y contenidos cognitivos. Eso es. Conceptual, procedimental, actitudinal. Genial. Cognitivo, psicomotor y afectivo. ¿Cuáles eran las definiciones de eso? De cognitivo ya sabíamos que era la parte de conocimiento, ¿verdad? Psicomotor, toda la parte, digamos, procedimental. Y el afectivo, la parte en valores. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de valores, en este caso, podemos hablar en todas las materias. ¿Y cómo podemos hacer entonces un ejemplo de valores en todas las materias? Y veo si es responsable en mi clase, veo si no copia la tarea, si no copia el examen, si llega a hora.
Esos son todos puntos que tienen que ver con valores, ¿verdad? Con las actitudes que tiene el estudiante. ¿Se puede de alguna manera medir? Yo les dije que sí, se podía medir. En la escuela se mide más fácil porque es RSA. En la universidad lo puedes hacer mediante trabajos o mediante su puntualidad. ¿Verdad? ¿Se puede medir? Se puede medir. Profe, ¿qué es RSA? Registro de secuencia aprendizaje se llama. Y mide, te voy a dar un ejemplo bien claro, ¿verdad? Mide todo lo que tiene que ver con el estudiante. Acá tengo yo justamente registro de secuencia de aprendizaje. ¿Qué mide en el colegio? Mide responsabilidad, respeto y compañerismo. ¿Qué tenemos en responsabilidad? Si realiza los trabajos con los criterios establecidos por el profesor. Es decir, vos le dijiste a mi hijo, tenés que hacer un mapa conceptual y él no te hizo un mapa conceptual. Entonces no puede llevar el punto. Le decís, cuenta con todos los materiales requeridos para el trabajo en clase. Le dijiste un lunes. Para el próximo lunes tienen que traer una cartulina y vamos a trabajar. ¿Te trajeron? Sí, algunos te trajeron, perfecto. Pero esto se mide por etapas, no es que se mide por clase. Eso yo quiero que ustedes entiendan. Se mide por etapas. Para la primera etapa y un RSA también para la segunda etapa. Pero los indicadores son los mismos. Tercero, puntualidad en la entrega de trabajos. Si yo les dije, les voy a corregir el viernes 13 de septiembre, entonces los alumnos tienen que traer completas sus clases, sus tareas el 13 de septiembre. Asiste puntualmente a clases, es decir, está ausente o está presente. ¿Y qué pasa aquí? Aquí hay una cuestión muy vidriosa también, porque a veces no es culpa del estudiante, a veces es culpa de los padres. Tienen unas ausencias muy continuadas, muy seguidas, entonces el colegio, ¿qué es lo que hace? El colegio llama, porque tenemos la obligación de llamar cuando están faltando demasiado. Utiliza el uniforme de manera adecuada. Bueno, en la universidad nosotros no podemos hablar de uniforme, ¿verdad? No hay nada, al menos que yo sepa, algún reglamento de vestimenta. Sí hay en otras universidades, reglamento de vestimenta. Respeto. Utiliza vocabulario adecuado en todo momento. No se le va algunas palabrotas por ahí. Evita apropiarse de pertenencia No, ajena, nunca. ¿verdad? Entonces, esos son todos los indicadores. Eso es RSA, registro de secuencia de aprendizaje. ¿Cuál es la actitud de mi estudiante cuando está en aula? ¿Verdad? Y yo siempre le digo a mi estudiante, fuera de aula también le estoy mirando, le digo, ¿verdad? Entonces me miran así, yo medio bromeando, medio en serio le digo, ¿verdad? Entonces me miran así cuando tengo un receso. Omite los distractores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, si su compañerito está haciendo payasadas, ¿él le sigue la corriente o él está tratando de prestar atención? ¿Verdad? Utiliza el diálogo durante el PEA, proceso de enseñanza-aprendizaje. Responde cuando el estudiante, o sea, cuando el docente en este caso pregunta. No responde, entonces yo siempre les digo, ¿cómo le voy a poner el punto si yo no escucho? ¿Verdad? Y en un principio, porque cada año se trabaja lo mismo, cada año es, nadie quiere hablar primero, ¿verdad? Entonces les digo, nos llevan puntaje, que no hablan nos lleva puntaje. Y de a poco se van aclimatando, de a poco te van respondiendo, pero vos te das cuenta también quiénes son tus estudiantes que de repente son tímidos de por sí y no quieren luego hablar. Y después tenés los otros que no se callan, ¿verdad? Pero que a mí, yo siempre les digo que a mí no me molesta. A mí no me molesta. Yo soy tímido, profe. Sí, ¿verdad? Pero a mí no me molesta que no se calle, o sea, es lo que yo siempre les digo, déjame terminar de hablar y te escucho, le digo, pero no me molesta. Quiero que me hables, quiero que me digas, ¿entendemos? No entendemos, no entendemos, ¿qué es lo que no entendemos? Y volvemos a explicar. Porque historia para séptimo grado no es fácil. ¿Nunca dieron, pues? Bien. Y tenemos compañerismo. Los últimos tres son
trabaja de manera cooperativa, manifiesta actitud tolerante. Ustedes pueden creer que alumnos de séptimo grado a veces no manifiestan una actitud tolerante con el compañero. Increíble. Y practica buenos modales en la convivencia diaria. Esos son todos los indicadores de mi RSA, Augusto, de colegio. Podemos trasladarlo a la universidad y algunas cosas sí. No todas, pero algunas sí. Asistencia, por ejemplo. Puntualidad en la entrega de trabajos. También se puede trabajar. Bueno. Yo no sé si alguien trabaja aquí en la escuela o no trabaja nadie aún. En escuela, colegio, universidad. ¿Hay alguien por ahí? Miguel. Muy bien, te vamos a escuchar un poco, Miguel. Miguel Enciso. ¿Cuál es tu experiencia? Si le podés compartir a tus compañeros. Experiencia en aula, experiencia con RSA. O sea, ¿qué nivel enseñas? Para empezar. De sexto grado a primer año de la media. Interesante, ahí vos tenés 2 niveles ya. Muy bien. ¿Podés abrir tu micrófono? Bueno. Sí, yo trabajo con séptimo también. Es un cambio grande. Vienen de un sexto grado en donde tenían una sola profesora a un conjunto de profesoras con criterios nuevos, diferentes, más exigentes. Les obligamos a ser más responsables, más independientes y en su casa a lo mejor no, ¿verdad? O sea, ese es un problema. Y muy grande. Lo peor es cuando no se adaptan. Porque mira que yo tengo todavía alumnos en septiembre que aún no se adaptaron a un séptimo grado. Bueno. Sí, tenemos una diversidad interesante. A eso justamente me refería cuando decía que querías que hable un poco de tu experiencia, porque nunca vamos a encontrar un grupo unificado. Es decir, no esperen ustedes a encontrar un grupo en donde todos aprenden al mismo nivel y con la misma rapidez. Vamos a encontrar realidades en donde a uno le cuesta muchísimo aprender, otro en una lectura ya te entendió todo,
¿verdad? Y otro necesita un poquito más de tiempo nomás, pero entiende también. Entonces voy a tener mínimo 3 niveles ahí. ¿Qué haces con los que aprenden rápido? ¿Qué haces con los que aprenden medianamente? ¿Y qué haces con los que aprenden muy lento? Y tenemos también muchas realidades, porque yo suelo hablar con docentes de otras áreas, ¿verdad? Y yo les soy honesta, les cuesta muchísimo la comprensión, ¿verdad? A séptimo. No en general, a algunos nada más. Les cuesta la comprensión, les cuesta la escritura. No saben escribir, no saben leer fluidamente, no respetan las comas, no respetan o sea, no comprenden, no comprenden. Vos le preguntas, la respuesta está ahí, ellos están leyendo la respuesta y ellos todavía no entienden que esa es la respuesta. ¿Verdad? Ese es un séptimo grado. Ustedes me dicen, tercero ya es diferente y no. Un tercer año que ya está a un paso de ser egresado, a veces le cuesta también. Esas son las realidades que tenemos. Y tenemos Hoy yo estaba observando, profe, en tercer nivel, que sería el equivalente a nivel medio ya, séptimo y o octavo grado, séptimo, octavo y noveno. en Sí, el correccional de menores. sí. Y habían alumnos que me... Sí, no, séptimo y octavo, porque ellos funcionan hasta cuarto ciclo Ah, y van de a dos. O sea, primer ciclo es primero y segundo, segundo ok, ciclo es tercero ok, y cuarto. genial, gracias. ¿Y qué pasó? Y me dijo que ya aprendió a leer, que le enseñó a leer la profe. Pero eh, él tenía que tener mucho más nivel si estaba en teoría en séptimo grado ya. Ujú. Y ¿Dónde es me eso? dijo así, yo sé leer lo que dice ahí en la pared. Y me Mi- leyó el cartelcito de bienvenido. Sí, estaba emocionado. Sí. Sí, Es que y eso más. es un logro, Augusto, es un Ajá, logro para él. claro que sí. ¿Verdad? Sí. ¿En dónde es eso? En Itagua, profe. En, Panchito López se le dice, pero se llama Centro Educativo Integral. ¿y Centro Educativo Itagua. vos te fuiste ahí? ¿O cómo Sí, fue? ¿En serio? O sea, ¿te fuiste a sí. enseñar algo? No, observaciones, profe, de práctica profesional docente. Qué interesante, qué interesante. Ahí estoy haciendo. Al lado de mi trabajo, pues es. Ah, mira un poco. Qué bien. Ahí tenés otro tipo de realidad también. Sí, pero son súper amables las profesoras, la directora, los alumnos. O sea, Qué no gusto. llegué a ver ningún ambiente así que de miedo, que me asuste en ningún momento. Siempre me gustó mucho estar ahí. Ujú. Son experiencias. Ahí ustedes se van a hacer en primer año las observaciones. No, no, profe, yo nomás. Yo pedí permiso ahí. Ah, qué genial. Está Pero sí bien. quiero hacer un proyecto de extensión universitaria ahí para clases de refuerzo o cosas así, simplecitas para hacer acompañamiento y que tengan contacto con la comunidad universitaria. Sí, súper interesante. Qué lindo sería que sea intercarreras también. Ahí puede entrar psicología. Psicología con ciencias de la educación. Psicología para contener a los que están ahí, ¿verdad? Sí, así mismo, profe. Todavía no llegué a plantear nada porque ya se cerraron los proyectos de extensión, creo, este año. Sí, Pero voy a ver cómo redactar algo para el próximo año. se puede trabajar para el año que viene, exactamente. De hecho, ustedes tienen que ir juntando. ¿Cuántas horas tienen que tener de extensión? Ustedes tienen que tener extensión desde el primer año en teoría. En mi época eran 30 horas. No sé ahora cuánto es. En total. Y no subestimen extensión universitaria. O sea, no dejen para última hora, porque sin extensión no van a poder presentar ni siquiera sus protocolos de tesina.
60 creo que era, profe. No, ya es el doble. Tienen que ir viendo, porque también creo, bueno, yo se les habrá explicado que tienen diversos niveles también. O sea, es decir, hasta una cantidad de horas específicas nomás le va a dar para ciertas actividades. Eso es lo que quiero decir. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a repasar un poco para ir cerrando esta unidad, que no es muy larga, es bastante cortita. Tienen ustedes un trabajo que ya creo que ya está en la plataforma. Ustedes pudieron ya acceder, pudieron ver. Creo que no, profe. O sea, al menos yo estoy haciendo un montón de tareas que tenemos, que nos reabrió el profesor de filosofía. Ah, Y tenemos hasta el 31 para completar y estoy con eso. ya, sí, porque es exactamente, es un mapa mental que íbamos a trabajar la semana pasada, ¿verdad? Pero la semana pasada nos detuvimos a trabajar en el mapa conceptual. Ahora, lo que sí van a hacer es trabajar el mapa mental. ¿Por qué? Porque ustedes van a presentar esto la próxima semana. Tienen 2 semanas, porque en realidad el martes pasado. ¿Verdad? Entonces, es trabajar sobre un mapa mental. Les iba a preguntar, ¿ustedes conocen, saben lo que es un mapa mental? A ver. Yo busqué cómo hacer, dice. Muy bien. ¿Y qué nos podés decir, Licia? Antes de que yo presente, vamos a hablar un poco. Lo más resaltante del texto, sí. ¿Cómo se hace un mapa mental? Según lo que vos buscaste. Profe, lo que yo entendí es que serían, no sé si estaba bien, pero los títulos, o sea, los más resaltantes, o sea, lo que a mí me parecía más importante y tipo poner, tipo alrededor, o sea, cuando vea mi tarea, profe, vas a ver, no sé explicar. Y eso es lo que tenemos que procurar. Explicar con nuestras palabras, sin miedo, ¿verdad? Pero está bien, ese es el punto principal del mapa mental. No tiene que ser lleno de conceptos, por eso luego ya no es conceptual, ¿verdad? Pueden tener palabras clave, pueden tener palabras de enlace, incluso puede tener gráficos y va en sentido de las manecillas del reloj. Es decir, desde la derecha, se tiene que leer desde la derecha hacia la izquierda. ¿Verdad? Entonces, eso es un poco el mapa mental. La profe Lelia había dicho que estaba interesada en que se haga un poco más con gráficos, así que si quieren hacer así con alguna imagen, con alguna cosa, pueden hacerlo, más que un escrito. Acuérdense que no tiene que ser tampoco muy largo, no hay necesidad de que sea tan largo. Acá les voy a mostrar. Pueden ver, ¿verdad? ¿Se lee bien? Ahí. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me escuchan?
¿O no me escuchan? ¿Y por qué nadie abre el micrófono para responderme por lo menos? Te agradezco que me hayas respondido, Laura. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es hacer un mapa mental. ¿Cuáles son los puntos importantes? Concepción tradicional y actual de lo que es, por supuesto, el contenido, la clasificación que se tiene, los contenidos básicos y de adecuación curricular, la selección y la organización de contenidos. El mapa mental, uno de los tantos ejemplos es este, ya les dije, se puede hacer con gráficos, se puede hacer con palabras, nada más. No es necesario que sea muy largo, pueden hacerlo también un poco con conceptos si es que así lo desean. Eso no está mal. ¿Cuáles son los indicadores? Los indicadores son iniciar siempre desde el centro de la hoja, entonces colocar ahí la idea central, que en este caso, por supuesto, es nuestra unidad 5, contenidos. Relacionar la idea central con los otros temas. Utilizar la creatividad para poder diferenciar y hacer más clara la relación entre las ideas e incluso ilustrar el mapa mental. Contiene ideas o conceptos principales y sintetizar adecuadamente el tema propuesto. ¿Qué significa sintetizar adecuadamente el tema propuesto? Que ya trabajamos ese indicador en la tarea anterior. Y a volver a preguntar, ¿qué significa sintetizar un tema? Sí, está bien, Miguel. Resumir, es decir, en este caso no queremos que tenga más de 2 hojas, ¿verdad? Así como un mapa conceptual. En una sola página tiene que entrar todo.
A eso nos referimos con sintetizar. Bien, entonces les dejo el espacio para que empiecen a trabajar, ya que la próxima semana se entrega. ¿Está bien? Que tengan muy buenas noches.